El crepúsculo maya. La culpa fue de la iguana. Nos detuvimos en el desierto ante uno de esos hombres que se pasan la vida en cuclillas con 3 iguanas tomadas del rabo. El tomate revisó la mercancía como si supiera algo de animales verdes. El vendedor, con un rostro acuchillado por el sol y la sequía, informó que la sangre de la iguana repone la energía sexual. No nos dijo cómo alimentar al animal porque pensó que nos lo comeríamos de inmediato. El tomate trabaja para una revista de viajes. Vive en un edificio horrendo que da al viaducto. Desde ahí describe las playas de Polinesia. En forma excepcional, esta vez sí recorría los sitios de los que iba a escribir, Oaxaca y Yucatán. 4 años antes habíamos hecho la ruta en sentido inverso, Yucatán-Oaxaca. Entonces éramos tan inseparables que si alguien me veía sin él, preguntaba: ¿dónde está el tomate? Culminamos el viaje anterior en Monte Albán, durante un eclipse de sol. Las piedras doradas perdieron su resplandor y el valle se cubrió de una luz tenue, que no correspondía a hora alguna. Los pájaros cantaron con desconcierto y los turistas se tomaron de la mano. Yo sentí un arrepentimiento muy raro y le confesé al tomate que lo había tirado al cenote de Chichén Itzá. Eso había ocurrido unos días antes. Al ver el agua sagrada, mi amigo habló maravillas de los sacrificios humanos. Los mayas, supersticiosos de lo pequeño, echaban al agua sagrada a sus enanos, sus juguetes, sus joyas, sus niños favoritos. Me acerqué a un grupo de sordomudos. Una mujer traducía los informes del guía al lenguaje de las manos. El que bebe agua del cenote regresa a Chichén Itzá. Estábamos al borde de un talud y el tomate se inclinaba. Algo me hizo empujarlo. El resto del viaje fue un calvario porque le dio salmonelosis. En Monte Albán, bajo la luz incierta del eclipse, me sentí mal y le pedí perdón. Entonces él aprovechó para preguntarme: ¿de veras no recuerdas que te colé al concierto de Silvio Rodríguez? Muy al principio de nuestra amistad, en los tempranos años 70, el tomate había sido sonidista del grupo folclórico Aztlán. En su momento de gloria, intervino en un festival de la nueva trova cubana. Sinceramente, yo no recordaba de verle esa entrada, pero él me decía con sonrisa mustia: yo sí me acuerdo. Su sonrisa me irritaba porque era la misma con que me confesó que se había acostado con Sonia, la refugiada chilena a la que cortejé sin la menor posibilidad de quitarle la ruana. La reconciliación en Monte Albán sirvió para que dejáramos de vernos. Habíamos cruzado una línea invisible. Durante 2 años apenas nos frecuentamos. Ni siquiera le hablé cuando encontré el LP del grupo Aztlán que me prestó hace 30 años. De vez en cuando en la peluquería o en el consultorio del dentista encontraba un ejemplar de la revista donde él escribía de las islas que jamás conocería. El tomate reanudó el trato cuando gané los Juegos Florales de Texcoco, con un poema que me parecía prerrafaelita, muy influido por Dante Gabriel Rossetti. El premio se entregaba en el marco de la Feria del Pulque. Mi amigo habló a eso de las 7 de la mañana, el día en que se publicó la noticia. «Quiero cortarle a la epopeya un gajo», exclamó en tono jubiloso. Eso significaba que quería acompañarme a la entrega, quizá en cobro por haberme colado al impreciso concierto de Silvio Rodríguez. No contesté. Lo que dijo a continuación terminó de agraviarme. «López Velarde, ¿no reconociste la cita, poeta?». Le dije que le hablaría para ponernos de acuerdo, pero no lo hice. Lo imaginé en Texcoco con demasiada precisión. Las canas despuntaban en la parte inferior de su bigote, bebía un pulque de olor agrio y opinaba que mis poemas eran pésimos. Su llamada más reciente tuvo que ver con el Chevy. Llené un formulario en Superama y gané un coche. Aparecí en el periódico con cara de felicidad primaria, recibiendo unas llaves que parecían maquilladas para la ocasión. El llavero despedía un lujoso destello. El tomate me pidió que lo llevara a Oaxaca y Yucatán. Tenía que hacer un reportaje. Estaba harto de simular la vida en hoteles de 5 estrellas y escribir de guisos que jamás probaba. Quería sumirse en la realidad. Como antes, agregó, inventándonos un pasado común de antropólogos o corresponsales de guerra. Luego dijo: «Carla vendrá con nosotros.
Le pregunté quién era y fue suficientemente misterioso. Aún no me reponía de haber salido en el periódico con las llaves del coche y estaba dispuesto a hacer cosas que me molestaran. Por otra parte, me había ocurrido algo de lo que necesitaba alejarme. Ha pasado bastante tiempo y aún no puedo hablar del tema sin vergüenza. Me acosté con Gloria López, que estaba casada, y ocurrió un accidente del que ninguno de los dos tenía antecedentes. Un hecho improbable, como la combustión interna que puede hacer que un cuerpo o el negativo de una película se enciendan hasta calcinarse. Mi preservativo se esfumó en su vagina. «Una abducción», dijo ella, más intrigada que preocupada. Gloria cree en extraterrestres. Yo le interesaba para un revolcón ocasional, pero le interesó sobremanera establecer un contacto del tercer tipo, del que yo había sido mero intermediario. ¿Cómo puede desaparecer un hule indestructible? Ella estaba convencida del sesgo alienígena de la cuestión. ¿Podía quedar embarazada o el condón estaba encapsulado? Este último verbo me recordó su película favorita, Viaje Fantástico, con Raquel Welch. Gloria era demasiado joven para haberla visto cuando se estrenó. Un exnovio que se dedicaba a la piratería de videos la puso en contacto con esa fantasía que parecía concebida para ella. La tripulación de una nave es reducida a tamaño microscópico e inyectada en un cuerpo para realizar una compleja operación médica. El organismo como variante del cosmos solo podía excitar a alguien que vivía para ser raptada a otras dimensiones. ¿Cómo se sentirán los internautas dentro de ti?, preguntaba con seriedad de quien considera que eso es posible. ¿Puede haber algo más cachondo que tener internautas en las venas? Los productores de la película habían pensado lo mismo al escoger a Raquel Welch y asignarle un entalladísimo traje blanco. El despropósito sexual de que un diminuto cuerpo turgente avance por tu sangre sedujo a Gloria, que ahora se sentía tripulada por el condón que se le había quedado dentro. De poco sirvió que yo recordara que en la tripulación original abandonaba el cuerpo por un lagrimal, una metáfora de la que las aventuras de seducción intravenosa terminan en llanto. A todo esto se agregaba la posibilidad de que el marido de Gloria descubriera ese insólito inquilino by the way of all flesh. Citar a Samuel Butler no rebaja lo grotesco del tema, lo sé, pero al menos se trata de una lectura a la que nunca llegará el tomate. Aunque nada alivia tanto como saber que a alguien le pasó lo mismo y conoce remedios caseros al respecto, me dio vergüenza hablar del tema. Atravesaba la zozobra de tener que enfrentar un embarazo o a un marido colérico y de que mi cómplice estuviera distraída con magnetismos extraterrestres cuando el tomate sugirió que fuéramos de viaje. Acepté en el acto. Carla decidió viajar en el asiento trasero porque había leído El sistema de los objetos de Baudrillard y esa parte del coche la hacía sentir deliciosamente dependiente. En todo lo demás era una furia independentista. No aceptaba nuestros horarios ni creía que la autopista tuviera los kilómetros que indicaba el mapa. Por suerte dormitó buena parte del trayecto. En uno de esos remansos compramos la iguana. Cuando Carla despertó cerca de Pinotepa Nacional, vio la iguana y perdimos puntos en su valoración. Había hombres King Kong, obsesionados por las rubias, y hombres Godzilla, obsesionados por los monstruos. El primer complejo era racial, el segundo fálico. Habíamos comprado un dinosaurio a nuestra escala. Durante 100 kilómetros trató de explicarle lo que era auténtico y lo que no. Carla tenía una curiosa forma de rascarse la barriga, muy despacio, como si no adormeciera el vientre sino su mano. Levantó su camiseta lo suficiente para descubrir un tatuaje como un ombligo superior en forma de yin-yang. Ya en Oaxaca la iguana sacó su lengua redondeada como un cacahuate. Carla sugirió que le diéramos de comer y el tomate pudo decir el hermético refrán: «Ahora vamos a saber de qué lado masca la iguana». Todos habíamos oído antes la frase sin tratar de entenderla. En una tienda de peces tropicales compramos moscos secos. Dejamos a la iguana en el coche, con una provisión de insectos que se comió o se perdió en el suelo. Hacia las 2 de la tarde, el tomate escogió un restaurante del que había escrito epopeyas sin conocerlo. Costó mucho que Carla aceptara una mesa. Todas se oponían a algún designio del Feng Shui. Comimos en el patio,
junto a un pozo que nos daba energía. Carla se dedicaba a la decoración mística, así lo acreditaba su tarjeta de visita de cuando vivía en Cancún. Acababa de mudarse al DF y mi amigo le había dado asilo. Era hija de una conocida del tomate, que se embarazó a los 16 años. Desde que mi amigo me saludó formando una pistola con el índice y el pulgar, supe que el viaje era un pretexto para ligársela. La moral del tomate viaja en zigzag. Le parecía un abuso acostarse con su huésped en México, pero no con su invitada a Oaxaca y Yucatán. No quise comer mole amarillo y el tomate me acusó de odiar lo auténtico. Es posible que odie lo auténtico, en todo caso odio la comida amarilla. Cuando él fue al baño, Carla me dedicó un interés hiperobjetivo. ¿Y cómo estás ahora?, preguntó. Supuse que el tomate le había hablado de un antes tremendo. Ella hizo una pausa y agregó en tono cómplice: entiendo lo de la iguana. Las emociones son confusas. Me gustó que me viera como un mueble reubicable. Acepté que la había pasado mal, pero ya iba mejor. Hablé hacia las migajas en su plato. Luego alcé la vista a sus ojos castaños. Ella arruinó su sonrisa al decir: él se preocupa mucho por ti. Por supuesto se refería al tomate. Me molestó que se convirtiera en pronombre y aprovechara mis declives para hacerse el amigo solidario. ¿Qué le había dicho a Carla? Que me interné voluntariamente en el psiquiátrico San Rafael mientras él bailaba cuecas revolucionarias con Sonia. Eso era cierto. Además, en busca de la exaltación prerrafaelita, me sometí a un ayuno que me condujo a la semidemencia, pero el tomate había inventado otras rarezas. Carla me habló como el Jackie Don Juan a Carlos Castaneda. Cada quien tiene su animal interior. Tocó mi mano con comprensiva suavidad. En Oaxaca había un festival de música clásica y solo encontramos un cuarto para los tres en una posada de las afueras, cerca del árbol del tule. Vimos el tronco centenario, en cuyos nudos Italo Calvino descubrió un intrincado alfabeto y donde un guía encontraba otras representaciones. Ahí se ven las pompis de Olga Briskin, señaló algo que en efecto parecían las exageradas nalgas de una vedette. La iguana pasó por varias etapas. En su fase Oaxaca solo pensaba en huir de nosotros. En el cuarto había 2 camas, la matrimonial que nos asignó Sonia y la de ella. El armario era un sólido armatoste de tiempos de la Revolución. No había feng shui que lo moviera. Ahí durmió la iguana, o mejor dicho, ahí quisimos que durmiera. En la madrugada escuché un rascar de uñas. Fui al armario. La iguana había desaparecido. Algo me hizo saber que no estaba en el cuarto. La puerta no cerraba con llave sino con una soga. Seguramente el cuarto tenía huecos por todas partes. Sé que no hay lógica en el razonamiento, pero una puerta atada con una soga sugiere muchos defectos. Salí al pasillo que desembocaba en el único baño del hotel. Encontré a la iguana en el excusado. ¿Había ido a beber agua? Según el tomate, las iguanas se hidratan con frutos que no habíamos encontrado, pero existían. La iguana se escurrió entre mis piernas. La perseguí con el impulso que da el insomnio, olvidando que no tenía el menor interés en capturarla. La encontré en el vestíbulo junto a una reproducción de una escultura de Mitla, un anciano en posición funeraria. Tal vez aquel sacerdote en cuclillas le recordó a su antiguo propietario. El caso es que se quedó quieta y pude atraparla. Me mordió hasta hacerme sangre. Le apreté el hocico como si exprimiera una toalla. Regresé al cuarto con mi presa. Le había dado una oportunidad al tomate de saltar a la cama de Carla, pero cuando abrí la puerta todo seguía tan tranquilo y tan poco feng shui como cuando salí. El mordisco amaneció en mi mano de modo carismático. Parecía haberme herido con púas de luz. Carla se asustó de un modo espléndido y me puso pomada del tigre. Esa mañana le hablé a Gloria para ver si había noticias del viajero fantástico. Todavía no, contestó de mala manera. Estaba furiosa porque había perdido su pasaporte. Me culpó de no comprometerme en nada. Gloria no tenía el menor interés de que me comprometiera con ella por el condón perdido en su interior. Quería que me comprometiera a encontrar su pasaporte. En el viaje anterior nos habían advertido: los van a asaltar en el istmo de Tehuantepec. En aquella ocasión viajamos en un camión flecha turquesa o astro de la mañana. Nos asaltaron a bordo del camión.
Un hombre sometió al conductor con un machete mientras otro nos revisaba los bolsillos. Recuerdo sus ojos inyectados de sangre y su aliento a mezcal cuando dijo: «Es su día de suerte. Nomás imaginen que se hubieran caído a una barranca». Esta vez nos asaltaron sin que nos diéramos cuenta. Cargamos gasolina en la montaña. Era de noche. Carla y la iguana dormían en la parte trasera del auto. El tomate veía el infinito en el asiento de adelante. El encargado me preguntó si iba a Yucatán y me contó una leyenda. El jaguar tenía el cuerpo moteado por haber mordido el sol. Cuando acabó con la luz en Oaxaca se fue a Yucatán, pero ahí no pudo seguir comiendo lumbre porque un príncipe maya luchó con él y se ahogaron juntos en el cenote sagrado. Sus cuerpos viajaron por los ríos subterráneos que recorren la península hasta salir al mar. Por eso el Caribe tenía esas fosforescencias tan extrañas. Los mexicanos no sabíamos que las fosforescencias eran valiosas, pero de Japón llegaban barcos a robárselas. La historia duró lo suficiente para que sus ayudantes me quitaran los faros traseros. El tomate no notó nada porque pensaba en el tiempo. Tomamos la carretera que descendía hacia el oriente. De vez en cuando un tráiler me rebasaba tocando un claxon alarmante. Solo conecté esto con la ausencia de faros cuando llegamos al hotel en Villahermosa y revisé el coche. «¿Qué clase de pendejo eres?», le pregunté al tomate. Yo tampoco advertí el robo, pero al menos escuché la leyenda maya. ¿Para qué querían los japoneses las fosforescencias marinas? ¿Serían nutritivas? Pensé en lo sencillo que era engañar a una persona como yo. Por contraste, estimé un poco más al tomate. Me vio con una tristeza desarmante. «¿Te digo una cosa?», preguntó. No aguardó a mi respuesta para contarme que antes de salir del DF se había quemado las verrugas que tenía en el pecho. Me sentía muy viejo con las verrugas. Se levantó la camisa para mostrarme sus quemaduras como un desollado dios Xipetotec. Obviamente se había quemado en beneficio de Carla. La otra noticia fue que la iguana se esfumó en el istmo. Bajamos las maletas y las botellas de agua de Carla sin que apareciera por ningún lado. En Villahermosa nos hospedamos en unos búngalos con terraza. De tanto en tanto, un camarero se acercaba a ofrecer una copa. Carla se acostó pronto porque estaba exhausta de dormir en las curvas de la carretera. El tomate y yo fumamos unos puros secos que le compramos a un vendedor de flores de papel y bebimos ron hasta la madrugada. Alcanzamos el letargo amistoso en el que se está bien sin decir nada. Oímos grillos, pájaros nocturnos y muy al fondo el agradable achicharrarse de los insectos en una lámpara electrificada. El tomate estropeó la calma. «¿Por qué no vas por ella?». Pensé que hablaba de la iguana, pero sus ojos se dirigían al búngalo de Carla. Se rascó el pecho desnudo. Me concentré en sus manchas rojizas. «Me pusieron nitrógeno líquido», explicó como un mártir futurista. Él se había quemado para acceder a Carla y sus verrugas habían ardido en un rito sacrificial, pero ahora me pedía que la buscara. «Es obvio que le gustas. Hace 2 días que no cambia una silla de lugar». Sus palabras salieron en tono amargo, como una última bocanada de mal tabaco. Siempre me había deprimido imaginar a mi amigo en su departamento junto al tráfico del viaducto, escribiendo de iglesias románicas y ruinas sicilianas. Ahora no había nada más triste que verlo en ese viaje dañinamente real. «Ya sabemos de qué lado masca la iguana», agregó con sonrisa resignada. Al regresar al cuarto, algo se alteró dentro de mí. La pobreza del escenario, el diminuto jabón Rosa Venus, el oxidado destapador de botellas, el cenicero con el nombre de otro hotel, me hizo saber que también yo la estaba pasando mal. Me molestó que el tomate me incitara a acercarme a Carla. Recordé el tiempo en que llevaba de un lado a otro el equipo de sonido del grupo Aztlán. Aprovechó su acceso privilegiado a esa música de flautas sopladas con indignación por la miseria para acostarse con Sonia. Ahora me ofrecía a otra mujer para compensar esa deslealtad, o tal vez jugaba cartas diferentes, tal vez quería sacarle un provecho casi desesperado al viaje, conquistar la posibilidad de quejarse de mí en el futuro. Si yo me quedaba con Carla, su chantaje posterior podía ser implacable, de una refinada crueldad, como el estado de ánimo de un dios maya. En algo tenía razón. Carla había dejado de mover los muebles, y no solo eso, en cada restaurante tomaba las galletas premium,
Les untaba mantequilla y me las daba sin preguntarme. Me bañé con el hilo de agua que salía de la regadera. Fue el preludio de una pésima jornada. Visitamos las ruinas de Palenque. El guía quiso que viéramos la efigie de un astronauta. En la cámara interior de una pirámide, los mandos de la nave eran mazorcas de maíz. Nada es auténtico, masculló el tomate. El día entero me vio como si yo acabara de salir del bungalow al que me había propuesto entrar. Carla advirtió que algo estaba mal entre nosotros y se distrajo canturreando una indescifrable melodía. Visitamos deprisa las ruinas de ladrillo de Comalcalco, comimos pejelagarto sin comentar su extraño sabor y enfilamos hacia la meseta de los Reyes Mayas. Avanzábamos por una región de arbustos secos coronados de flores lilas cuando un curioso tableteo salió del cofre delantero. Pensé que se había roto la banda o alguna de las muchas partes que desconozco en el motor. Cuando abrí el cofre, Carla me abrazó y me besó. La iguana nos miraba con paciencia prehistórica. Su cola azotaba las bujías como un metrónomo. El animal estaba caliente, pero lo atrapé con las ansias que me atribuía Carla. En Maní revisé el coche mientras los otros bebían horchatas. La iguana había hecho un hueco en el respaldo del asiento trasero. Por ahí salió al chasis y entró al motor. El animal representaba mi karma, mi aura o mi ser en sí. También estaba agujereando mi coche. Visitamos el templo de San Miguel de Maní, donde Fray Diego de Landa ordenó que se quemaran los códices mayas. La cosmogonía de un pueblo había desaparecido en llamas ejemplares. Le hablé a Carla de las cosas que se van y las que se quedan. La iguana pertenecía a ese entorno, como los códices quemados. Tenía que reintegrarse a esa realidad. Yo había dejado de necesitarla. Ella me concedió la mirada súper significativa que amerita a alguien que se hospitalizó por culpa o por complicidad de sus animales interiores. El tomate me había convertido ante ella en un caso de interesante zoología fantástica. Vi el cielo de Yucatán de un azul purísimo y me sentí capaz de hablar de las pérdidas creativas. Después de quemar los códices, Fray Diego escribió la historia de los mayas. Yo haría una restitución semejante. La liberación de la iguana me permitiría romper mi sequía de escritor. Tenía en mente un ciclo de poemas, El Círculo Verde, en alusión a la iguana que se muerde la cola y a los mayas que inventaron el cero. Solo se posee lo que se pierde a voluntad, pensé, pero no lo dije porque era pedante y porque el tomate me vio a la distancia y volvió a formar una pistola con el índice y el pulgar. Esta vez el gesto quería decir que aprobaba mi proximidad con Carla. Así llegamos a la fase Yucatán de la iguana. Si en Oaxaca quería huir, ahí quería estar con nosotros. La liberamos sin éxito frente a la iglesia de los Tres Reyes de Tizimín, entre las piedras pálidas del inmenso atrio de Izamal, bajo los laureles de la Plaza Grande de Mérida. Tampoco se sintió atraída por la verdura que circundaba el cenote de Xivilchaltún. Volvía a nosotros domesticada por nuestros sabrosos moscos, por el Chevy y sus huecos posibles. Los animales odian lo auténtico, le dije al tomate. Esa tarde hablé con Gloria. Al fin salió, me dijo, y sentí un alivio cósmico. Pero ella no estaba de buen humor. Ahora quiero saber de dónde me va a salir mi pasaporte. Supe que lo único que me unía a ella eran los problemas que podía causarle. Cuando colgué, vi a Carla a lo lejos, parada en una piedra. Su silueta tenía una extraña inmovilidad. El cuerpo, ágil, tenso, no parecía en reposo. Acumulaba energía para dar un salto. Cerca de la zona arqueológica de Chichén Itzá, encontramos un hotelito que formaba parte de un rancho de cebúes. Habíamos viajado la tarde entera con el sol en contra. El tomate tenía una jaqueca monumental. Se fue a dormir temprano y Carla me dijo, se me ocurrió un nombre para la iguana. Le puse el índice en los labios para que no dijera Odisea, Xochitl o Tao. Ella me besó con suavidad. Esa noche acaricié hasta la madrugada su tatuaje del yin-yang. Fui a mi cuarto cuando rayaba el alba. Vi árboles frágiles de intrincadas frondas. Un pájaro azul cantaba entre sus ramas. Los cebúes blancos pastaban en la tierra llana. Me sentí feliz y culpable.
Al entrar en mi habitación ya solo me sentía culpable. Había arrojado al tomate al agua porque nunca soporté que Sonia lo prefiriera. Él tuvo la decencia de perdonarme y yo le pagaba con monedas falsas. Para colmo, recordé que sí fue él quien me coló a aquel concierto de Silvio Rodríguez. El tomate se sentía viejo. Llevaba años sin una relación estable. Escribía en un departamento ruidoso sobre hoteles de un lujo imposible y viajes que no hacía. Se había quemado las verrugas como un azteca punitivo. Pensé en diversas maneras de acercarme a él. Todas fueron innecesarias. Había deslizado una nota bajo la puerta. Te entiendo, yo hubiera hecho lo mismo. Nos vemos en el DF. Esa nota lo incluía misteriosamente entre nosotros, como si nos hubiera espiado la noche entera. Visité Chichén Itzá en calidad de zombie. Carla me dijo que supo que yo la amaba desde que la miré tan raro cuando comimos buñuelos frente al convento de Santo Domingo en Oaxaca. La verdad, entonces la vi raro porque la iguana insistía en morderme donde ya me había mordido. Subimos los 91 escalones de la pirámide de Kukulcán sin que el calor y el ejercicio le impidieran hablar. Contó que había salido de Cancún hostigada por sus pretendientes. Luego señaló a un gringo de camisa hawaiana que no había dejado de fotografiarla. Se sentía acosada por incumplidos deseos ajenos. Solo el tomate, que estaba viejo y era todo un caballero, la trataba con amistad igualitaria. Cuando nos acercamos al cenote, me sentí aún peor. El tomate había bebido esa agua, pero la profecía de regresar se cumplía en mi persona. ¿Acaso la inmersión indebida traía esas consecuencias? Para ese momento yo odiaba a los guías arqueológicos. Eran como peces en las profundidades. Tenían párpados hinchados y hablaban de lo que ignoraban. Había tantos que resultaba imposible no oír lo que salía de sus cabezas llenas de agua oscura. El Tzompantli, lugar de los cráneos, uno de ellos contó que los mayas llevaban iguanas en sus travesías. Las rebanaban vivas porque la carne se pudre muy rápido con el calor de Yucatán. En las escalas del Sacbé, el camino blanco que une las ciudades sagradas, arrancaban un poco de carne y seguían adelante. Mientras el corazón de la iguana siguiera latiendo, podían comerla en trozos. Luego se comían el corazón. El guía sonrió con sus dientes de pez. Sentí un hueco en el estómago. Carla se mordió una uña con esmero. Compré mangos verdes, pero ella no quiso probarlos. Vimos las delicadas calaveras del Tzompantli, la escritura en piedra de esos edificios legibles en un idioma extraviado. Pensé en la iguana sangrante que alimentaba a los peregrinos mayas. Una sensación de pérdida, de horror difuso, se apoderó de mí. Nuestra iguana nos seguía como una mascota insensata. Recordé lo mucho que le debía al tomate. A su manera quiso hacerme un favor y desapareció al alba como el llanero solitario. Carla miraba el cielo para no ver a la iguana. Los guías mienten, son peces ciegos, le dije. Ella no me pidió que le explicara la frase. Debía pensar algo terrible, se sacudió presa de un escalofrío. Tal vez la crueldad maya la impresionaba menos que el efecto de esa historia, la forma en que se cruzaba con nuestro viaje. El tomate me había promovido ante ella como un conflicto atractivo que quizá no había alcanzado a comprobar o que empezaba a sobrarle. Apartó mi mano. Tengo que pensar, dijo, como si las ideas le llegaran por el tacto. Oscurecía cuando nos acercamos al cenote. La iguana se desvió al ver a 4 o 5 ejemplares de su especie en la tierra húmeda que rodeaba el ojo de agua. Ahí nos abandonó. El Chevy aguardaba en el estacionamiento. Pensé en las cosas que se destruyen para que exista la poesía. Pensé en Yeats, en el amor imposible y el sacrificio de los celtas. Pensé en mi incapacidad de ser crepuscular. Carla quiso subir al asiento trasero. Le pedí que se sentara junto a mí. Esta vez no aludió a el sistema de los objetos. Es el asiento de la muerte, dijo. No soy tu chofer, contesté con un filo cortante. Ella obedeció, asustada. Nos estrellamos a 3 curvas de Chichén Itzá. El freno no me respondió. El chicote del pedal estaba roído. Carla se rompió 2 costillas que le perforaron el pulmón. El Chevy fue declarado pérdida total. Yo salí sin otra herida que el mordisco que ya tenía en la mano.
A veces pienso que Carla dejó de hablarme porque salí ileso y le pareció que así le daba intencionalidad al accidente. Había dicho demasiadas veces, no fue tu culpa, todo estaba mal desde antes de subir al coche o desde un momento anterior, ya irrecuperable. ¿Qué designio cumplíamos cuando mezclamos nuestros alientos y creímos buscarnos en dos cuerpos? Traté en vano de escribir el círculo verde. Durante largas tardes lo único que hice fue dibujar un animal. En cambio, el tomate publicó su reportaje con estupendas fotos de Oaxaca y Yucatán. Al leerlo recordé la nuca de Carla, sus manos en las mías, la piel de su espalda resplandeciendo en la luz que solo existe en la península. Esa noche la vi en sueños. Le pregunté el nombre de la iguana, pero no soñé su respuesta.